nosotros vimos la semana pasada hasta receptores membranosos, todo lo que correspondía a los receptores tipo TOL, y hoy vamos a ya tratar de terminar esto para la siguiente clase, ya adentrarnos en inmunidad adaptativa. Y ya la siguiente clase es la prueba, el 16. 16. Sí. 16 se lo juega, 16 de septiembre, una semana antes de Embrio, después de Embrio. Entonces ahí ya haríamos nuestra prueba de hoy en 15 días. ¿Sí? Bueno, chicos, cuando nosotros nos referimos a receptores citoplasmáticos o receptores citosólicos, serían también receptores tipo tirosina sinasa y receptores que necesitan hacer el proceso de dimerización. ¿Sí? Ellos también van a tener que hacer una vía de traducción de señal, donde esa vía induzca la producción de citocinas y que esas citocinas nos presenten una respuesta inflamatoria. Acuérdense que dentro de la inmunidad innata se tienen que dar dos tipos de respuestas protectoras, una respuesta inflamatoria y una respuesta de estado antiviral, donde en este caso también en los receptores citosólicos, que son varios que vamos a ir viendo, está ligada a la producción de interferón y entonces se genera también un estado antiviral. Algo importante que está muy involucrado con los receptores citosólicos es la formación de una estructura de un complejo enzimático que se conoce como inflamosoma. ¿Sí? Este complejo enzimático tiene la capacidad de generar dos tipos específicos de citocinas, que son la interleucina 1 y la interleucina 18. Este inflamosoma puede activar a la caspasa 1 y por ende activa procesos de piroptosis, ¿verdad? Que ustedes ya saben el concepto de piroptosis, es la muerte de la célula ordenada, ¿verdad? Y por ende lo que se va a buscar va a ser la reparación de ese tejido dañado a causa del microorganismo que está invadiendo a ese tejido, ¿sí? O a ese sitio. Nosotros vamos a hablar o enfocarnos un poco en dos tipos de receptores que son parte de los NLR. Si se acuerdan de lo que estuvieron repasando, nosotros habíamos visto la semana pasada DLR, que eran exclusivamente receptores tipo TOL a nivel membranoso, ¿sí? Que podían estar en la membrana plasmática o en los endosomas dentro del medio citoplasmático. ¿Sí? Y acá vimos que había del 1 al 9. ¿Sí? También mencionamos a los receptores NLR, que estos ya son receptores citosólicos, receptores que se encuentran nadando en ese medio soluble. Entonces también se les puede conocer como receptores solubles. Dentro de estos NLR hay de vuelta una clasificación donde están específicamente los receptores NOD. Estos receptores NOD se vuelven a dividir en NOD 1 y en NOD 2. ¿Sí? Chicos, el NOD, cuando es NOD 1, va a ser exclusivamente de bacterias gram negativas. ¿Sí? Va a reconocer la pared celular de las bacterias gram negativas. El NOD 2 va a estar vinculado tanto a gram negativas como a gram positivas. ¿Sí? Va a reconocer estructuras de la pared celular de ambos tipos de bacterias. Y claramente tienen que ser bacterias intracelulares, bacterias que ingresen dentro de la célula porque son receptores citosólicos. ¿Sí? Estos receptores tipo NOD 1 y NOD 2 se ven en mucha cantidad a nivel del intestino, ¿sí? A nivel del tubo digestivo, porque ellos van a protegerme justamente
de que bacterias comensales se vuelvan bacterias oportunistas y logran hacer esa diferenciación entre lo propio y lo ajeno. ¿Sí? Chicos, el receptor NOD2 es el que yo lo voy a encontrar en mayor expresión a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Él se va a expresar mucho más a nivel del intestino delgado. Y ustedes ya saben que a nivel del intestino delgado es donde ocurre la absorción de los alimentos y donde hay bacterias específicas que ayudan a esos procesos de absorción. ¿Sí? Entonces, aparte de que esté vinculado a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, cuando hay una mutación en el gen que expresa NOD2 y por ende ese NOD2 se encuentra dañado, ese receptor se encuentra dañado, también se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn. ¿Sí? La enfermedad de Crohn, entonces está vinculado a una mutación en el gen del NOD2. ¿Sí? Y eso hace que el NOD2 no trabaje específicamente, por eso las personas con la enfermedad de Crohn, las bacterias comensales se vuelven bacterias oportunistas a nivel del intestino delgado y tienen problemas con la absorción de alimentos principalmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tiene una estructura de receptor bastante específica y que los NLR se vuelven de vuelta a clasificar. Nosotros habíamos visto también que dentro del NLR estaba el NLRP, ¿sí? Donde esto va a estar exclusivo de reconocer lesiones. ¿Sí? Y esas lesiones, una de ellas puede ser la salida excesiva de ATP al medio extracelular, ¿sí? La baja concentración de potasio a nivel citosólico o cualquier otro tipo de daño o lesión que esté ocurriendo dentro de nuestra célula. Por eso vamos a ver acá una clasificación de las diferentes subfamilias que hay de los NLR. ¿Sí? Chicos, nosotros vamos a tener el NLRA, B, C y el NLRP. El A tiene como activador al interferón gamma exclusivamente. ¿Sí? Si él tiene como activador al interferón gamma, quiere decir que él reconoce cuando hay algún estado antiviral, ¿sí? Cuando hay algún virus que ingresó dentro de la célula y que los macrófagos están liberando este interferón. ¿Sí? Entonces su activador directo va a ser el interferón gamma, no precisamente el microorganismo, sino la sustancia que se está liberando por ese proceso infeccioso vinculado al virus. Y la función va a ser la expresión de mayor cantidad de complejos, mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros cuando vimos todos los conceptos generales de inmunología, habíamos hablado de MHC1 y de MHC2. ¿Sí? Vimos que ellos son receptores que se encuentran en la membrana, ya sea de células fagocíticas principalmente, que son conocidas como esas células presentadoras de antígenos. Vimos que cuando MHC1 trabaja, ella presenta exclusivamente a CD8, solamente citotoxicidad. Y normalmente cuando ocurre un proceso infeccioso vinculado a un organismo intracelular, como son los virus, la respuesta va a ser la citotoxicidad. Y la respuesta va a ser eliminar completamente esa célula que está infectada por ese virus. Pero si yo solamente activo CD8, yo no voy a crear una memoria inmunológica, ¿verdad? Yo no voy a crear una memoria inmunológica.
Entonces, yo necesito también que a medida que está ocurriendo esta infección viral, aumente la expresión de MHC2 para que MHC2 también pueda hacer la presentación de este antígeno. Porque MHC2 sí puede activar los linfocitos B. Y los linfocitos B generarme la memoria inmunológica por la expresión de los anticuerpos. Porque acuérdense que los anticuerpos van a ser los encargados de trabajar extracelularmente. Las inmunoglobulinas, la IgM, y la IgG, y la IgA, que son liberadas al medio intracelular, que son secretadas, lo que van a tratar es de evitar que todos los virus o todas las bacterias intracelulares que quieran ingresar dentro de mis células, tratar ya de neutralizarles en el medio intracelular para bajar la carga viral. ¿Sí? Entonces, de esa manera, aumentando la expresión, yo voy a ayudar a generar estos anticuerpos, generar esas inmunoglobulinas y suprimir un poco el efecto que está causando esa citotoxicidad, aumentando o generando, la activación de CD8 definitivamente. Pero el HC2 va primero a activar el CD4. Va a activar a CD4 y CD4 puede activarme tanto inmunidad celular como inmunidad humana. Sí. Muy bien. Muy bien. Él ya está estudiando. Él ya está estudiando. Los demás espero que también. Ok, entonces, luego tenemos al NLRB, ¿sí? Donde el NLRB va a ser activado por la flagelina, o sea, cuando se va a reconocer entonces ese patrón. Y en este caso, chicos, se va a dar la generación del inflamosoma que yo les mencioné. Que el inflamosoma es un complejo enzimático que activa a la caspasa. ¿Sí? Entonces, la generación en el inflamosoma de la liberación de interleucina 1, de interleucina 18, va a generar la piroptosis. ¿Por qué? Porque ella me activa a la caspasa 1. Y ustedes seguro se acuerdan de muerte celular, que las caspasas son las que están vinculadas con ese proceso. Y luego vemos al NLRC, donde nosotros ya le conocemos a NOD1 y a NOD2. Aparte, tenemos NLRC3, 4 y 5. ¿Sí? El NOD1, como les decía, va a activar exclusivamente la vía inflamatoria, que va a activar entonces el factor de transcripción NFK-beta, y NFK-beta es el que va a activar a todos los genes vinculados a procesos inflamatorios. ¿Sí? Y tenemos a NOD2, que va a poder reconocer un ácido purímico, que es el que se encuentra en la pared celular tanto de bacterias gram negativas como de bacterias gram positivas. ¿Sí? Y eso va a activar también la vía NFK-beta, pero a la par también se va a dar la producción de interferotipo 1, ¿sí? En el caso de NOD2. Chicos, el NLRC4 va a reconocer exclusivamente a la flagelina y también va a estar vinculado con la generación de un inflamosoma. Como ven, cuando se reconoce flagelina, ya sea de NLRB, que hizo el reconocimiento, o NLRC4 reconoce flagelina, siempre va a estar vinculado a la generación de ese inflamosoma. Siempre va a estar vinculado a la generación del inflamosoma para que se pueda dar el proceso de muerte celular. ¿Okay? Y por último tenemos al NLRP, que es exclusivo de reconocer lesiones, reconocer patrones moleculares asociados al daño, y esos daños pueden ser, como les decía, la salida excesiva de ATP intracelular,
toxinas bacterianas que son liberadas, o el bajo nivel de potasio a nivel citosólico. De los NLRP tenemos 10 subtipos, otra vez diferentes de NLRP, y específicamente el NLRP7 puede reconocer lipopéptidos. Esos lipopéptidos pueden reconocer tanto de la pared celular de bacterias gram negativas como de gram positivas. Y él también va a estar vinculado con la generación de esa estructura que se conoce como inflamosoma. Chicos, como ven, la estructura de estos tipos de receptores tiene diferentes dominios, donde dos dominios son completamente iguales en los 4 receptores. Este dominio LRR es el dominio rico en leucinas. ¿Sí? Este es el dominio que reconoce al ligando, ¿sí? el que va a reconocer mi molécula mensajera o va a reconocer mi primer mensaje. ¿Sí? Este NACH es un sitio donde ocurre oligomerizaciones, ¿sí? Y luego ya cada uno va a tener dominios diferentes de acuerdo a su función, ¿sí? El único que menciona el libro que no se conoce bien cuál es su función es el dominio NIR del NLRP, ¿sí? Porque esos dominios están vinculados más bien en actuar con virus bacilovirus. Entonces se cree que, bueno, se reconoce la flagelina, pero como la flagelina es parte de una bacteria, y esta traducción, porque chicos, todo lo que está en esta parte es la encargada de hacer la traducción de señales, o sea, es la encargada de darme la función a estas estructuras. Entonces, por eso, como virus, lo que reconoce son bacilovirus, ¿sí? Pero él es activado por una flagelina, su traducción de señales está vinculada con la muerte celular, con la viroptosis, ¿sí? En el caso de CAR se sabe que son un dominio que puede activar a caspasas, está vinculado con la activación de caspasas específicamente. Y este dominio PIR es un activador de genes que van a causar la elevación de la temperatura corporal, ¿sí? Que puede producir entonces moléculas generadoras de fiebre, ¿sí? Por eso se va a tener una cierta sintomatología más severa cuando nosotros hablamos de una lesión, porque si yo ya tengo una lesión, un daño en esa célula, es porque realmente ya ese microorganismo causó algún estrago, algo mucho más grave que mi sistema inmune ya no está pudiendo controlar, ¿sí? Por eso, cada uno de estos dominios está vinculado con la función que tiene, por eso son los encargados de hacer la traducción de la señal y activar a diferentes tipos de proteínas adaptadoras, de factores de transcripción que van a generar la formación de alguna proteína o molécula específica. ¿Sí? Oligomerizaciones. O sea, en ese sitio donde se pueden hacer oligomerizaciones. O sea, que entonces en mis cuatro estructuras se pueden generar esas oligomerizaciones. ¿Sí? Sí. Y como les dije, como estábamos hablando de los 1 y los 2 vinculados a la inmunidad, ellas se encuentran, como les mencioné, mucho mayor, expresadas a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino delgado, y ellas van a reconocer específicamente en NOD 1, reconoce el diaminopimérico, que es un ácido que se encuentra en la pared celular de bacterias gram negativas exclusivamente. Y el NOD 2 reconoce el dipéptido muramilo, que se puede encontrar tanto en bacterias gram negativas como en gram positivas. La función de estos receptores a nivel del tubo digestivo
es estimular a las células de Paneth, ¿sí? Para que las células de Paneth me liberen a los péptidos antimicrobianos, como son las defensinas. Acuérdense que las defensinas van a ser generadas por las células de Paneth, ellas van a enviar defensinas al medio extracelular y esos son los conocidos como péptidos antimicrobianos para tratar de combatir e iniciar una barrera del sistema inmunológico, una barrera química en este caso. ¿Qué es lo que hace? Es que, digamos, en el caso, estos principalmente van a estar vinculados con bacterias intracelulares. O sea, tuvo que haber pasado por barreras y no haber sido reconocida por un receptor tipo 2. Como si ellos no fueran suficientes para mi sistema inmune. Entonces, esas células de Paneth, cuando ellas son activadas principalmente por NOD1 y NOD2, van a hacer esa barrera inicial de mi sistema inmunológico. Porque acuérdense que yo no tengo acá la activación directa de las inmunoglobulinas. Entonces yo necesito tener otra estructura, como es el péptido antimicrobiano, que tenga la función del anticuerpo, que es justamente tratar de neutralizar a los microorganismos que están queriendo invadir a mi célula. ¿Sí? Entonces, esa sería la función en este caso. Chicos, por ejemplo, yo les mencioné la enfermedad de Crohn, que está vinculada, porque es una enfermedad autoinmune y que está vinculada por el daño. ¿Sí? Otras enfermedades que se pueden dar que no sean precisamente autoinmunes, pero vinculadas por alguna falla en NOD1 o NOD2, es el Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces, Helicobacter pylori, o sea, la invasión excesiva de Helicobacter pylori a nivel del intestino delgado, que eso puede generar úlceras gástricas, y si no hay un buen control de esa bacteria, ya hay estudios que está relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico, ¿sí? La no eliminación del Helicobacter pylori. Chicos, nosotros ahora vamos a hablar, ahí terminamos con los NLR, ¿sí? Pero también hay otros sistemas, otras maneras que mi célula tiene para detectar a los microorganismos. Y en este caso, específicamente, lo que se va a detectar van a ser ácidos nucleicos, material genético. Y lo que se va a detectar va a ser ADN. Entonces, esta vía es un poco diferente a la que nosotros hemos visto tanto en biología como en lo que hemos venido viendo. Este receptor se llama CDS y es un sensor citosólico de DNA, por eso se llama CDS, sensor citosólico de DNA, ¿sí? Por las siglas en inglés. Este sensor actúa, ¿saben cuando ustedes de repente están manejando un carro y van a retroceder y el carro tiene el sensor que dice, que ya vas a chocar, tienes que no parar? Y entonces así se comporta este receptor, ¿sí? Él va avisando, va pitando, va mandando señal de que hay un material que me va a causar daño, a mi célula. Y ese material va a ser ADN. Él puede detectar ADN bicatenario, ¿sí? Donde ese ADN bicatenario va a estar vinculado, por ejemplo, a las bacterias, ¿sí? A los virus, y nosotros algo muy importante que está vinculado con CDS son los retrovirus. ¿Y cómo? Los retrovirus están formados por
ARN, ¿sí? Que es una ARN bicatenal. Cuando ingresa un retrovirus dentro de mi célula, ocurre un proceso que se llama transcripción inversa, ¿sí? A través de una enzima. Y esa enzima lo que va a hacer es literal el proceso inverso. Convertir este ARN en una molécula de ADN, donde este ADN no es funcional de ese virus, ¿sí? Pero quiere invadir mi maquinaria replicativa. Aparte, también este CDS puede reconocer si mi carioteca está dañada, si mi envoltura nuclear está dañada. Porque si mi envoltura nuclear está dañada, donde está guardado mi material genético propio, este ADN va a empezar a salir al medio citosólico y eso implica que hay un daño en esta carioteca. Entonces también él puede reconocer ADN propio, ¿sí? Que esté saliendo al medio citoplasmático porque hay una lesión en esa envoltura nuclear. Lo que va a ocurrir en CDS cuando él reconoce es que se va a activar las reacciones catalíticas que ustedes ya se acuerdan seguro, más o menos, de biología 2. ¿Qué va a pasar, chicos? CDS reconoce cualquier tipo entonces de ADN. Él va a activar primero una enzima. La enzima se llama enzima GAMS, donde esta enzima tiene la capacidad de trabajar con GTP y con ATP y volverle segundos mensajeros, ¿sí? Entonces sería que ella sería como mi proteína efectora. Como mi proteína efectora, haciendo alusión a comunicación y señalización celular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer GAMS? GAMS puede agarrar GTP o puede agarrar ATP y hacer que estas estructuras se formen en GMP cíclico y en AMP cíclico. Estos serían mis segundos mensajeros que van a iniciar una reacción catalítica, ¿sí? Pero para que ella pueda iniciar una reacción catalítica, ¿qué se tienen que activar? Quinasas. Acuérdense que las quinasas son las encargadas de hacer los procesos de fosforilación. Y como esta no es una vía a la que normalmente el organismo está acostumbrado, como los receptores acoplados a proteína G, que nosotros vimos que son los encargados de generar este segundo mensajero, ella va a encontrar una vía diferente que se llama la vía STIM. Esa vía STIM involucra que estos van a dirigirse hasta el retículo endoplasmático rugoso. En este retículo endoplasmático rugoso, en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, aquí se encuentra la proteína que se llama proteína STIM. Esta proteína STIM es una proteína periférica y no es una proteína integral. Ella es una proteína periférica, es una proteína que puede salir rápido de ese sitio o desprenderse de esa membrana, sería la palabra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estos GMP y AMP cíclicos van a darle el último fosfato que le queda y van a colocarle a este STIM. Si ustedes se acuerdan de las consecuencias de la fosforilación, puede ser el cambio de compartimiento, dirigirme a un compartimiento diferente, ¿sí? Este STIM va a recibir ambos
fosfato va a recibir tanto del AMP como el GFP. ¿Sí? Él va a ser activado entonces por dos fosfatos que vinieron de estas dos señales, ¿sí? Uno y otro. Eso va a hacer que esta proteína salga, ¿sí? Se desprenda de la membrana del retículo endoplasmático rugoso y migre el textil con su fosfato, va a migrar hasta el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se encuentra una quinasa. Esta quinasa que se encuentra en el aparato de Golgi se llama TBK1. ¿Sí? Acá en el aparato de Golgi entonces está una quinasa que se llama TBK1. Y lo que va a hacer STIM, esto es STIM, es darle y transferirle los grupos fosfatos a esta quinasa. Y ahora sí, esta quinasa también se va a desprender del aparato de Golgi, va a salir del aparato de Golgi y va a venir al medio citosólico. Ella va a venir al citosol. Y en el citosol ella va a activar a factor de transcripción. Específicamente va a activar al factor IRF3, que sería un factor regulador de interferón. ¿Sí? Entonces este TBK1, que es una quinasa, va a activar, va a agregarle fósforo a un factor de transcripción que se llama IRF3, y este IRF3 se va a dirigir al núcleo y me va a generar la producción del interferón tipo 1, y esto va a ser lo que va a impedir la replicación de los materiales genéticos que fueron reconocidos por ese sensor. Sí, todo. Y que va entonces a hacer que se elimine, o sea, la manera en la que va a impedir la replicación va a ser con la eliminación de esa célula. No tiene otra manera de impedir esa replicación. O sea, no es que va a eliminar la polimerasa o va a eliminar solamente el sistema replicativo. Lo que hace es eliminar completamente esa célula. Esa va a ser su manera entonces de impedir o inhibir esa replicación viral o la replicación de esos ADN que reconoció. Porque acuérdense que no solamente reconoce ADN de virus, sino también se va a reconocer ADN de bacterias. Y también reconoce ADN propio que pudo estar o que puede estar dañado por esos ADN locales. Entonces, este CDF tiene una vía que se llama vía STIM. ¿Entendieron? Sí, ahí. Ahora sí, nosotros podemos idear si tratando para ADN concatenados para reconstruir también ARN concatenados. Bicatenar, sí. Activa la quisiera él es una enzima, ¿sí? Es una enzima que puede activar tanto GTP como ATP. Para generar AMP cíclico o TMP cíclico. Va hacia la proteína STIM. STIM. Y va a hacer el retículo plasmático para generar rival fosfato. Sí, STIM es parte del retículo endoplasmático rugoso. Y va a hacer la parte de Golgi para generar la quinasa TBK1. TBK1. Y va a activar después el factor IRF3. Eso mismo. Y el factor de transcripción va a ingresar al núcleo. Y en el núcleo va a activar genes que van a producir interferón tipo 1. Ahí está. No es así muy bien. Entonces, una vía un poco diferente, ¿sí?
La única diferencia en esta vía sería justamente que antes no estábamos acostumbrados a que se active nada en otro compartimiento, pero ahora podemos ver cómo el proceso de fosforilación hace que migre una molécula de un compartimiento a otro. Ustedes ya saben que eso es una consecuencia de los procesos de fosforilación. ¿Sí? Chicos. E ela evita que o DNA do vírus se integra ao DNA da célula. ¿Perdón? No, no evita. El DNA está dentro. Porque acuérdate que CDS es un receptor citosólido. O sea, lo que evita es la replicación de ese virus eliminando micelium, siendo una autofagia. El resultado de la respuesta de generar interferón tipo 1 es la autofagia. ¿Sí? Entonces lo que se hace es eliminar esas células. Chicos, aparte está otro receptor que es el receptor RIG, o también conocido como RLR. ¿Sí? Ellos son detectores también a nivel citosólico, pero ellos van a detectar exclusivamente virus, ¿sí? Y específicamente van a detectar ARN vírico. Ese ARN vírico puede ser ARN monocatenario como también ARN bicatenario. Y algo de una exclusividad que tienen los RIG o RLR es que ellos también pueden reconocer heteroduplex, o sea, pueden reconocer cuando la transcriptasa inversa está trabajando, porque nosotros vimos que los retrovirus, que son ARN bicatenario, cuando invaden a la célula, van a hacer un proceso de transcripción inversa. Este proceso de transcripción inversa, chicos, me va a generar de manera momentánea, yo tengo ARN bicatenario. Esto cuando se va haciendo ADN, yo voy a tener en este proceso uniones de ARN con ADN. Esto es lo que se conoce como heteroduplex, ¿sí? Porque a medida que mi transcriptasa inversa está trabajando, ella también trabaja de forma secuencial o simultánea, y va a haber, durante el proceso van a haber uniones de ADN con ARN. Entonces también este receptor RIG puede reconocer la transición, ¿sí? Entonces puede reconocer ARN monocatenario, bicatenario, y puede reconocer la transición que hay en el paso de ARN bicatenario a ADN. ¿Sí? Sí, mientras se está haciendo el proceso de la transcripción inversa. ¿Sí? Y eso va a hacer que también ocurra la generación de una respuesta, un estado antiviral, donde también se va a generar interferón tipo 1 y se va a dar los procesos de autofagia. Chicos, y acá al lado les puse el concepto de inflamosoma, que es lo que ya les venía diciendo con referencia a los receptores citosólicos, que ellos tienen la capacidad de generar este complejo enzimático. ¿Sí? Este complejo enzimático es una estructura que se forma en el citosol y que va a hacer una respuesta a infecciones o a lesiones celulares, no solamente a los acontecimientos vinculados a los microorganismos, sino también en los casos de una lesión. ¿Por qué? Porque él puede producir mecanismos que van a activar a la caspasa 1, que es una enzima proteolítica, que lo que va a hacer es generar la pirocrosis, ¿sí? Y la manera de activar esos procesos es por la generación de dos citocinas específicas, que son la interleucina 1 y la interleucina 18. ¿Sí? Específicamente el libro menciona que de la interleucina 1 sería el tipo beta. Interleucina 1 beta sería la que se formaría en el caso
del reconocimiento de un CAP o de un DAP. ¿Sí? Entonces acá, chicos, pueden ver cómo se genera inflamosoma. Esta sería la estructura del inflamosoma. Acá se activa la caspasa 1 y acá podemos ver que no solamente se puede generar o activar los procesos de inflamación y piroptosis vinculados al inflamosoma. Por eso el inflamosoma se forma cuando los que actúan son receptores citosólicos, ¿sí? Porque yo necesito que se den dos tipos de respuestas protectoras: respuestas inflamatorias y respuesta de un estado antiviral, ¿sí? Que es la eliminación de esa célula. Nosotros ya vimos que estos receptores tipo TOL también me van a generar interleucina 1, interleucina 18, pero por otra vía diferente a la generación de un inflamosoma, ¿sí? Entonces los inflamosomas van a estar vinculados con los NLRC, con el reconocimiento de NLRP, de la salida de ATP al medio extracelular, de bajos niveles de potasio, niveles citosólicos, o sea, todo lo que esté vinculado con lesiones, ¿sí? Y ahí es donde se va a dar la activación de caspasa, y esa activación de caspasa me puede generar tanto una inflamación aguda como un proceso de piroptosis, ¿sí? Las dos respuestas protectoras vinculadas justamente a mi inmunidad innata, ¿sí? Hay otros tipos de receptores vinculados a la célula, ¿sí? Pero que son también citosólicos, pero ellos reconocen específicamente carbohidratos que nosotros habíamos visto, ¿sí? Van a reconocer tanto mannose como glucanos, por eso van a estar vinculados a hongos y bacterias, ¿sí? Todavía el sistema inmune tiene unos huecos, o todavía hay incertidumbre sobre cómo mi sistema inmune responde a hongos. Los hongos son microorganismos muy diferentes por el grosor que tiene la pared celular de los hongos, y ya ustedes saben que las infecciones micóticas son infecciones que cuestan eliminar bastante. O sea, cuando uno sufre un tipo de infección micótica, uno tiene que tomar cerca de un farmacéutico que me pueda ayudar. Bueno, entonces, si no, acá tenemos un compañero que me va a poder ayudar. Hoy no me puedo ayudar en nada. Sí, lo mínimo, chicos, que hay un tratamiento con antifúngicos va de 6 meses. Hay gente que tiene que tomar un año entero, porque realmente las infecciones micóticas todavía tienen una incertidumbre muy grande. Y acuérdense que las personas que también presentan infecciones micóticas severas son personas que están inmunodeprimidas o consumen inmunosupresores, ya sea porque un trasplante, o porque puede ser alguna enfermedad autoinmune, o porque están infectadas con el virus del VIH, ¿verdad? Porque son personas inmunodeprimidas. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de receptores que van a estar vinculados a reconocer hongos, ¿sí? Específicamente, y esas células que van a estar expresadas van a ser los macrófagos y las células dendríticas para actuar contra los hongos. ¿Y por qué se habla también de que mi sistema inmune tiene una incertidumbre? No sé si se acuerdan, cuando nosotros hablamos general, conocimos a todas las células, habíamos hablado de los macrófagos inflamatorios
y de los macrófagos antiinflamatorios, como por ejemplo los macrófagos alveolares, que son macrófagos residentes de un sitio. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hay infecciones micóticas se activa la vía de los macrófagos antiinflamatorios, se activa la vía de los macrófagos residentes. Entonces ahí mi sistema inmune más bien activa procesos antiinflamatorios que hace que la infección micótica avance. Por eso todavía se habla de que hay ciertas incertidumbres de cómo realmente ocurre el reconocimiento de esas estructuras que estén vinculadas a la pared celular de eso, ¿sí? Porque mi sistema inmune comete esos errores. Chicos, de esto yo les voy a pedir que me sepan en general la función. No les voy ahora mismo a torturar, digamos, no torturar, no les puedo, a pedir, porque cuando nos veamos en inmunoclínica vamos a hablar específicamente de infecciones micóticas o vinculadas a este microorganismo. Entonces sí tienen que saber que tienen receptores específicos, que se reconocen sus carbohidratos como las manosas y los glucanos y que están vinculados con la activación de macrófagos y células dendríticas, ¿sí? Y también vamos a hablar de ciertos linfocitos de la inmunidad innata que también están relacionados un poco a actuar frente a otros. ¿Ahí había una pregunta? Yes, I don't know. Damage profanous. ¿Perdón? Pámida. Sí, eso sí. Eso sí, los ácidos nucleicos, cuando hablamos de qué se reconoce, así como vimos los receptores tipo TOL, que se reconocen peptidoglicanos, lipopéptidos, lipopolisacáridos, eso sí. Bueno, como les decía, tenemos también células linfocíticas de la inmunidad innata, donde su función principal es la producción de citocinas, ¿sí? Y esas citocinas luego van a ser reconocidas, para generar algún tipo de respuesta. Todas las células linfocíticas de la inmunidad innata también tienen como progenitor común a un linfocito, a un progenitor linfocítico común, donde él va a generar un precursor de células linfocíticas de la inmunidad innata y luego se va a tener que madurar, va a tener que desarrollarse en el torrente sanguíneo. Ese desarrollo ya está vinculado por la liberación de ciertas interleucinas. Nosotros vamos a tener que se van a generar tres tipos, que son ILC1, ILC2 e ILC3. Cada una de estas células linfocíticas también se van a activar por la generación de citocinas específicas. Por ejemplo, en el caso de la interleucina 1, de la célula linfocítica 1, ella se va a activar por tres tipos de citocinas, que son la interleucina 12, 15 y 18. Esas interleucinas 12, 15 y 18 están vinculadas con la formación de interferón y darme una defensa frente a virus específicamente. Y vamos a ver, chicos, por qué interleucina 12, 15 y 18. ¿Cuál es otro linfocito que es el más citotóxico de mi sistema inmune? El beta. Y vamos a ver que la interleucina 12, 15 y 18 está vinculada con el mejoramiento de la función de los NK. Por eso ellos van a estar vinculados a una defensa frente a virus.
La interleucina 12, por ejemplo, aumenta la producción de linfocitos NK, sobreestimula la producción de linfocitos NK, y la interleucina 15 mejora la citotoxicidad del linfocito NK. ¿Sí? Por eso también ellos van a estar vinculados a que cuando se activa el IL-1, a causa de todas estas interleucinas, se va a mejorar y potenciar el poder citotóxico de NK por la generación de interferón gamma y se va a dar una defensa frente a virus específicamente. En el caso de ILC2 se va a activar por otro tipo de citocinas que son la 25 y 33 y ella va a estar vinculada con la generación de dos interleucinas que son las 5 y 13. La interleucina 5 y la interleucina 13 están vinculadas a activar mastocitos, a llamar a basófilos y eosinófilos. Por eso está vinculada la defensa contra el mitos e inflamaciones alérgicas. ¿Sí? Ustedes ya saben que justamente los mastocitos y los específicamente basófilos y eosinófilos están vinculados con procesos alérgicos. Y el ILC3 se activa por la interleucina 1 beta, por la interleucina 23 y me genera dos tipos de interleucinas que son la 17 y la 22. Y ellas van a estar vinculadas con una función de una barrera intestinal y también con la organogénesis linfática, y aumentar la actividad de los órganos linfáticos para mejorar principalmente la producción de linfocitos, ¿sí? Ya sea linfocitos T o linfocitos C. ¿Sí? Chicos, esto yo les voy a pedir, o sea, lo que genera y la respuesta. Lo que activa el 12, 15, 18, sí, porque enseguida vamos a hablar de su poder contra, o sea, de su poder frente a los NK, pero sí tienen que saber. ILC1, interferón gamma, defensa virus. ILC2, ILC13, porque activa mastocitos, eosinófilos, basófilos, frente al mitos, inflamación alérgica. ILC3, IL17, IL22, y está vinculado a una función de una barrera intestinal. ¿Hace frío? ¿Tienen frío? Sí, muchísimo. Hay gente que sí está con frío y hay gente que no. Você tá com frio, Pro? Sim. Sim, isso que importa, a gente tem que se preocupar com a sua saúde. Senão não tem aula, a gente gosta muito dessa aula. Pro, Ah, assim, rapidamente, qual a diferença entre interferon 1 e 12? Sempre já intracelular. De 12 seria, por exemplo, anterior. interferón 1. Uno, pero que primero, por lo que yo entendí, siempre estamos viendo que ele já está intracelular, porque tem vários métodos, pero siempre pasa por eso ya está intracelular. Y ese ahí tenemos ahora el 12, El interferón gamma. ya empieza fuera, Fuera. y ahí, pero es ese mismo que activa aquele RA, Sí, tiene el error. Que el interferón gamma está más bien también es liberado por macrófagos. Entonces, como ya el macrófago empieza a actuar, entonces, acuérdense que la principal función de los macrófagos justamente es la liberación de citocinas. Y él ya libera interferón gamma. En cambio, el interferón tipo 1 se tiene que producir. Se tiene que producir. Entonces siempre ya hay intracelular. Intracelular. Entonces, una respuesta más vinculada a intracelular. Aí vai produzir ali interferon tipo 1, e aí isso, como já está aí, já vai ser mais direto ao citotóxico, El já se interferón, vê, sí, el interferón tipo 1 directamente va a activar el sempre se vê. La iglesia. E o gama, aí pode ativar NK. natural killer o llamar Pero ya puede también ser o, tóxico. sí, o llamar también a más macrófagos para que haga la eliminación. Sí, pero si ya ese gama ya pasa, también activa el NDA, aí já vem para Interferón gamma no va a activar ACD.
Pero se está en la célula y activa el citosol, ele aqui é fácil. Aí. Porque esse gama, ele já está citossólico e aí ativar NLA. E aí ativa aquilo para destruir a célula. Aí vai ativar também a NK. A NK migra, siempre va a ser innata. Va a activar a NK, siempre va a ser innata. Siempre va a ser innata. Las respuestas cuando son intracelulares, tu respuesta que va a ser vinculada a eliminar va a ser siempre NK. La memoria ahí, en ese caso. Cuando es extracelular, va a ser adaptativa. Por eso dijimos que el NLRA está vinculada con su función a expresar qué cosa. Mayor cantidad de complejos, mayor histocompatibilidad. Y ahí está, sí, ahí va a activarse de Sí. Por eso el interferón gamma no está relacionado a CD8, sino a una citotoxicidad de NK, pero va a aumentar la expresión de MHC2. Y si se activa la expresión de MHC2, no voy a poder activar CD4 linfocitos B por el No, entonces si libera también el B, ahí no es adaptativa. Aí pode ser os dois da resposta. Sim, aí sim. Porque se for indicar nada, mas se chegar a ativar o B, mas por eso va a activar, va a activar, porque yo también te quiero una inmunidad de memoria contra el virus. Sí. También tengo Pero que ese tener. nesse caso. En este caso sí, cuando está vinculado al NLRA. Se passar para o citosol e ativar, aí vai ativar a adaptativa também igual. Pero el que se va a encargar de eliminar va a ser la innata. Su adaptativa solamente va a ser para que yo pueda generar una memoria contra lo que ya está sucediendo. Pero la que se va a encargar de eliminar al patógeno va a ser Trinidad. Pero ¿y si es la segunda vez? Porque ahí ya Si es la segunda vez, va a ser claramente va a ser tu inmunidad adaptativa porque ya se generó la memoria. Sí, ahí sí. Bueno chicos, y como vimos, o como está acá, estamos razonando con el compañero, que estas respuestas inmunitarias innatas, que están vinculadas a virus y bacterias intracelulares, siempre va a estar vinculado a los linfocitos NK, que son esos citotóxicos. Por eso vamos a ver, si yo tengo una célula dañada, chicos, los NK, como yo dije, son esos soldados que no les importa nada. Ellos son todo o nada, todo o nada. Ellos ven que hay un mínimo daño en la célula y ellos van a eliminar. ¿Sí? La gran diferencia de su poder citotóxico con el CD8 es justamente que él no necesita ninguna presentación de antígenos para trabajar. ¿Sí? Él no necesita que venga ningún linfocito, ninguna célula dendrítica, ninguna célula presentadora de antígenos a decirle que tiene que trabajar. ¿Sí? Él es un linfocito que él recorriendo puede reconocer que hay un daño, que ese daño pudo haber sido ocasionado por un microorganismo como un virus o una bacteria intracelular o un daño vinculado a un factor ambiental. ¿Sí? Ese daño es simplemente, por ejemplo, la inactividad de algún receptor. Si algún receptor que está en la membrana de esa célula no está trabajando, él va a eliminar. El linfocito NK va a eliminar. Y también podemos ver que de repente el linfocito NK está recorriendo, pero hay un proceso inflamatorio que reconoce el macrófago. ¿Sí? El macrófago va a fagocitar el microbio y va a empezar a liberar interleucina 12. Fue lo que nosotros ya le conocimos, la 12, la 15 y la 18. La interleucina 12 va a aumentar la producción de linfocitos NK y va a activar al linfocito NK. Y los linfocitos NK van a también enviar interferón gamma para aumentar la actividad de los macrófagos y que se pueda dar la muerte. Porque ¿qué pasa? Muchos microorganismos crean un poder antifagocítico. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando la célula fagocítica come un microorganismo, crea un fagolisosoma.
¿sí? Y dentro de ese fagolisosoma donde va a intentar eliminar el microorganismo. Hay una evasión que pueden hacer los microorganismos del sistema inmune y esa evasión está vinculada a romper el fagolisosoma. Lo que se va a tratar de hacer entonces es que bacterias que resistan al fagolisosoma por la liberación de este interferón gamma se aumente a la citotoxicidad o la eliminación, mejor dicho, o sea, se mejore la fagocitosis del macrófago, ¿sí? Para todas esas bacterias que sobreviven al fagolisosoma. Eso es lo que se va a tratar de hacer. Entonces ya saben que la interleucina 12 va a aumentar la producción de linfocitos NK. Entonces acá podemos ver, chicos, que hay receptores que van a ser activadores o inhibidores de los NK. No es que mi célula normal también va a tener que tener receptores que le van a decir al NK que no me tiene que eliminar, que yo sí soy una célula normal y que no soy una célula dañada, ¿sí? Los receptores que se van a reconocer son los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad 1, el MHC1 propio. Por eso, cuando ocurre un trasplante, ¿sí? Va a ocurrir, la persona va a ser trasplantada. Acuérdense, MHC1 dijimos que se encuentra en todas las células nucleares, todas las células nucleares. Entonces, cuando ocurre un trasplante, ya sea de un órgano completo, ya sea de un tejido, yo le estoy colocando a la persona todas las células del donante a un receptor. Y dentro de esas células, yo le estoy colocando MHC1 del receptor, ¿sí? O sea, del donante al receptor. Ese MHC1 tiene que ser muy compatible con el receptor. O sea, del donante tiene que ser muy compatible con el receptor. Cuando nosotros veamos linfocitos T, activación de linfocitos T, vamos a hablar exclusivamente de cómo actúa ese receptor donante de MHC1 específicamente. Si de repente este MHC1 está dañado, él va a activar, ¿sí?, el poder citotóxico de NK. Si MHC1 encaja perfectamente en el ligando que se encuentra en el linfocito NK, él dice, ok, llegué acá, yo me pude juntar exactamente, yo ingresé a este receptor de MHC1, significa que esta célula me pertenece. Esta célula está normal y esta célula me pertenece a mi organismo, yo no le voy a eliminar. Pero si, por ejemplo, esa célula fue de algún donante y yo reconozco y mi NK no logra, si este es mi NK y este es mi receptor, de esta manera va a encajar perfecto. Pero si yo cambio, esto no va a encajar, no va a entrar. Entonces el NK le va a matar. Y de esa manera se puede hacer que se rechace un trasplante, por ejemplo. Entonces, hay un receptor inhibidor cuando la célula está normal y eso va a estar vinculado con el MHC. Y hay receptores que van a estar activados cuando hay un daño en la célula. ¿Y qué va a pasar? El virus se coloca en el MHC. Y cuando hay un virus que infecta, acuérdense que nosotros vimos que las células tienen este receptor, MHC1. Se encuentran todas las células nucleares. Y acá ingresa un virus. Este
virus dentro de la célula tiene que pasar por un procesamiento. Y ese procesamiento involucra que un péptido de ese virus se coloque en este receptor. Y si ahí viene mi célula NK, va a venir y él no va a poder juntarse porque está alguien en su lugar. Y ahí va a reconocer que esta célula está dañada, esta célula está infectada y va a eliminar a esa célula. ¿Se entiende? Entonces cuando alguien está ocupando su lugar. Esse processo acontece de uma célula mesmo ou a vírus é uma forma, por exemplo, de produção da célula para a célula Es, en este caso, cuando es por un microorganismo, es una manera de protección también. O sea, mi célula dice que ya yo tengo un virus. Por eso es que cuando se reconoce un virus, por ejemplo, de cualquier, porque ya están todas mis células nucleadas, no siempre yo voy a tener una célula presentadora, sino que pueda migrar y avisar que ahí está ocurriendo algo. Entonces, una protección también que mi célula hace de procesar virus y que esté ahí, que venga, por favor, como que yo estoy pidiendo, por favor, que alguien venga a salvarme, por favor, que alguien venga a salvarme. Sí, pone una proteína ahí para que reconozca como su aviso de una fumaza ahí, por favor, que venía de acá, pasá por acá para poder eliminar esto, porque yo no puedo ir hasta vos. ¿Sí? Bueno, chicos, y acá está lo que les decía respecto a los que van a potenciar la función de los linfocitos NK. Y los linfocitos NK se ven potenciados por diferentes interleucinas. La interleucina 12 mejora la actividad citotóxica. La interleucina 15 actúa como un factor de crecimiento para los linfocitos NK. La interleucina 18 también aumenta la actividad citotóxica. Y el interferón tipo 1 estimula la secreción de interferón gamma por los linfocitos NK. Como estábamos hablando con el compañero, que el interferón gamma más bien es liberado de la célula, ya sea de macrófagos, en este caso también de NK, para poder mejorar el poder fagocítico, en este caso del macrófago. ¿Sí? Y los interferones ya sabemos que son los que se tienen que generar. Se van a formar, que se van a activar los genes que generan el interferón tipo 1. Esto, la función de cada uno, chicos, pregunta de examen. No sé si voy a sacar verdadero o falso de este. A função de cada Então, Sí. vamos lá, se ai, você ele estava no Rio. Ajá. E Ok, eu Maurício. sempre falo dessa coisa. Ahora no entendí. Lo primero, o sea, no sé si te puedo hablar exactamente de lo primero, pero siempre el que va a reconocer bien y tú vas a tratar de trabajar va a ser tu macrófago. El macrófago es el que tiene el poder de liberar todas esas interleucinas. El macrófago puede liberar interleucina 2, interleucina 15, interleucina 18. Parece que los macrófagos, su principal función justamente es liberar estas citoquinas. Y ellas van a necesitar. Y ellas van a potenciar el poder de el ¿Quién va a liberar el interferón gamma cuando se activa el interferón tipo 1? Es el NK. Su NK. Porque acordate, NK es citotóxico. NK va a venir y va a eliminar. Pero yo también tengo ya la activación de mi macrófago. Y dentro de mi macrófago ya hay bacterias. Dentro de mi macrófago están las bacterias. Pero esas bacterias están sobreviviendo a mi fagolisosoma. Entonces, yo necesito que mi macrófago le mate a la bacteria que está dentro de él.
Por eso va a liberar interferón gamma el linfocito NK para decirle al macrófago, mira, elimina ya esa bacteria que está dentro y se elimina el macrófago, se destruye ahí el macrófago, se rompe, ¿ves? El macrófago. ¿Sí, no? Por causa desse tipo 1 aí em cima, que eu coloquei. Pero el interferón tipo 1 fue liberado como una respuesta. Acordate que nosotros vimos el factor IRF3, por ejemplo. ¿Sí? Y el IRF3 activa genes de interferón tipo 1. ¿Sí? Entonces el interferón tipo 1 va a estimular la secreción de interferón gamma del NK. Esto es lo que va a ocurrir cuando actúa interferón gamma. Vamos a retroceder. Esto. El macrófago va a agarrar una bacteria intracelular, va a agarrar un virus. ¿Sí? El macrófago va a liberar interleucina 12. Esta interleucina 12 mejora la actividad citotóxica de NK y NK va a liberar interferón gamma. Y este interferón gamma le indica al macrófago que tiene que eliminarse porque hay un microorganismo que está sobreviviendo dentro de él. ¿Sí? Entonces se va a matar. Es un factor de autofagia. Sim. Eu pensei que seria gamma tipo 1 já era como adaptativo, algo assim. No. Porque isso se passa porque seria a primeira vez, por exemplo. Porque es la primera vez. Porque todo esto es innato. Porque é a primeira Todo vez. esto es innato. Porque es la primera vez. Todo esto es. Tipo 1 não vai ativar o NK para produzir gama, aumentar as toxicidades, tudo mais. Mas se fosse já na segunda, então já seria o tipo 1 já ia Já ativar, seria. por exemplo, já direto a da adaptativa. Sí. Seria isso Sim. sempre. Ah, tá. Todo esto ya es innato. Todo esto es innato. ¿Qué pasó? Não, foi muita coisa. ¿Ah? Muita coisa. ¿Mucha qué? Muita Cosa. coisa pra... Muchas cosas. E... ¿Qué horas son? ¿A qué hora es? 9h30. Aqui meia hora. ¿Ah? Hasta la aquí. Chicos, acá ya serían las moléculas receptoras que son solubles de la inmunidad innata. Nosotros habíamos visto que estas moléculas son parte de lo que se conoce como la inmunidad humoral de mi sistema inmune. ¿Sí? Y habíamos hablado que dentro de las funciones principales de estas moléculas que están en el torrente sanguíneo son los procesos de ozonización y promover los procesos inflamatorios. Son las que van a reconocer a nivel del torrente sanguíneo cuando hay algún microorganismo. Y entre esas nosotros habíamos hablado de las ficolinas, bentraxinas, colectinas y todo el sistema de complemento. Dentro de las bentraxinas, ¿se acuerdan que vimos la elevación o la producción de la proteína C reactiva, que es la que nosotros podemos medir en un paciente para poder ver cómo está dándose ese proceso inflamatorio? ¿Sí? La disminución de ese PCR nos indica que el tratamiento que le estamos dando a ese paciente está funcionando, por eso está bajando la liberación de esa proteína C reactiva. El sistema de complemento, nosotros ya habíamos visto las ficolinas y las colectinas en el cuadro anterior y habíamos visto que ellas van a encontrarse. ¿Cuál es la que se encuentra en plasma y alveolos?
Habíamos visto que una se encontraba solo en plasma y había una que se encontraba en el plasma y en los alveolos. ¿De acuerdo? ¿Ah? Glicolina solo en el plasma y las colectinas se encontraban también en plasma y alveolos, por eso vimos que ellas están vinculadas con respuestas inflamatorias alérgicas, ¿sí? Porque las colectinas, al estar también en los alveolos, están vinculadas con la activación de los macrófagos alveolares. Y tenemos, chicos, el sistema de complemento. El sistema de complemento es un sistema de varias proteínas que se van a ir activando para poder opsonizar y promover la eliminación de un microorganismo. Como efecto final del sistema de complemento es formar una estructura que se conoce como MAC, que es un complejo de ataque a la membrana. Ese complejo de ataque a la membrana es entonces una estructura, complejo de ataque a la membrana, que se va a formar en la membrana del microorganismo. Y eso va a hacer que mi microorganismo se desestabilice y sea más fácil la lisis y por ende la eliminación de ese microorganismo. Nosotros vamos a tener 3 vías de activación del sistema de complemento, que son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. En el caso de la vía clásica, es una vía que se va a activar por anticuerpos. ¿Sí? Nosotros vimos que vamos a tener la secreción de IgM, de IgG. ¿Sí? Tanto IgM como IgG pueden activar la vía clásica del sistema de complementos. Y entonces ellas van a estar activando mi vía clásica. ¿Por qué? Cuando yo tengo, supongamos, sea un microorganismo, una bacteria, ¿sí? Y esta bacteria está todavía extracelularmente, y acuérdense que el sistema de complementos son proteínas solubles en el torrente sanguíneo, mis anticuerpos, ya sea IgM o IgG, van a reconocer a esta bacteria, ¿sí? Y ellas van a neutralizar, ellas hacen el proceso de neutralización de un microorganismo. Acá es donde se va a colocar, entonces, supongamos, se coloca una IgG y se va a colocar de esta manera y esta sería, supongamos, una IgG. Es mi vía clásica y se reconoce a este microorganismo. Él va a reconocer algún patrón molecular asociado a este microorganismo que ya anteriormente él había reconocido, por eso actúa esa IgG. En la vía clásica, la primera proteína que se va a activar es la C1. La C1 se divide en 3 partes, ¿sí? En 3 ciclos. Esta C1 tiene una C1Q, C1R y C1S. Ella tiene tres formas, por así decirlo. C1Q, C1R y C1S. Sí, ella tiene 3 partes, como 3 que se juntan y forman uno. La C1Q, la porción Q, exactamente es la que va a reconocer que hubo esta unión, ¿sí? Que se unió el anticuerpo de inmunoglobulina que reconoció este microorganismo. Las
porciones C1R y C1S van a ser las encargadas de empezar a llamar a las demás proteínas plasmáticas que son parte del sistema de complemento. Y la proteína plasmática que va a venir ahora de primero va a ser la C4. La C4 va a venir y por actividad de la C1S, esta C4 se va a dividir en C4A y C4B. Así que voy a tener entonces C4A y C4B. Siempre la porción A va a ser mi porción más grande, ¿sí? Va a ser la estructura mayor y la porción B va a ser la estructura menor, ¿sí? En ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego de que se da esta separación, esta división, va a venir otra proteína del sistema de complemento que es la C2. Y luego de C4 viene la C2. La C2 también se va a dividir en C2A y en C2B. Ella también se va a dividir en C2A y en C2B. Acá se va a dar una unión, chicos, específica para poder formar algo que se conoce como C3 convertasa. ¿Sí? ¿Y qué se va a unir? Se va a unir C4B con C2A. ¿Sí? Se va a dar la unión de C4B con C2A. ¿Sí? Esto me va a dar la formación de C4B 2A. Esto se conoce como C3 convertasa. La C3 convertasa, entonces ahora de segundo, me va a llamar, de tercero ya, me va a llamar a mi C3, ¿sí? Porque ella tiene el poder de ser convertasa. Esta C3 que ahora va a venir y se va a colocar acá por la C3 convertasa se va a dividir en C3A y en C3B. Vai assim até que número mesmo, hein? Você tá inventando isso aí. No puede ser, ¿verdad? Estoy inventando, no puede ser cierto. Começa a sorrir, né? No es un invento, chicos, son varias proteínas que van a ir activándose, chicos. No sé. Este es uno de los momentos trascendentales de mi sistema de complemento. ¿Por qué? Porque la separación de C3A a C3B va a empezar a hacer procesos de opsonización y de empezar a llamar a células fagocíticas principalmente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mi C3B, mi C3B tiene la capacidad de opsonizar. Todo esto, toda esta formación está ocurriendo en la membrana de mi microorganismo. En la membrana de mi microorganismo. Por eso el C3B se va a quedar en la membrana del microorganismo y hace un proceso de opsonización, que la opsonización es mejorar la fagocitosis. Isso aí teria alguma relação quando a gente se conecta com o antigo IgG? Tem como perguntar isso? Cuando qué Não, vamos tentar provar. Ni él entendió su pregunta. Bueno, chicos, entonces, ¿qué va a pasar? C3
C3A va a ir ya a llamar células fagocíticas. Él no se queda, porque C3A, acuérdense que es la más grande. ¿Sí? Siempre la A va a ser la parte más grande. ¿Sí? Entonces, C3A puede ir a llamar células fagocíticas, como por ejemplo macrófagos, neutrófilos. ¿Sí? Si son bacterias, neutrófilos principales. Y este C3b se va a seguir quedando en la pared de mi microorganismo porque él es opsonizante. ¿Sí? Si es opsonizante, él actúa como un marcaje para que cuando C3A vaya a llamar a los neutrófilos, a los macrófagos, ellos van a reconocer C3b y van a decir, ok, acá está C3b, le voy a fagocitar a este microorganismo porque se está formando todo este sistema dentro de ese microorganismo. ¿Sí? Entonces, acá va a haber la unión. Esto también está en la pared celular. Acá está mi pared celular de mi bacteria. Todo eso está ocurriendo encima de la pared celular de ese microorganismo. Acá, chicos, va a haber entonces la unión de C4b, C2a y C3b. ¿Sí? Entonces, todo esto ahora se va a juntar y yo voy a obtener C4b, 2a, 3b. C4b, C2a, yo no le pongo la C que se puede poner. C4b, 2a, 3b. ¿Sí? Todo esto se conoce como C5 convertasa. Entonces, esto es una C5 convertasa. Quiere decir que a quien se le va a llamar ahora va a ser a una C5. Entonces, ahora va a venir la C5 y por la C5 convertasa ella se va a volver a dividir en C5A y en C5B. C5A, chicos, C5A va también a llamar células fagocíticas, tiene un poder quimiotáctico, puede ir a llamar a mis células fagocíticas. C5b va a iniciar el MAC, la formación del complejo de ataque a la membrana. Esa es la función de C5b. Entonces C5b se va a quedar en la pared celular de esa bacteria. ¿Sí? Y C5b inicia la formación del MAC, inicia la formación del complejo de ataque a la membrana. Entonces, acá C5b le va a llamar a C6, a C7 y a C8. Van a venir C5b, C6, C7, 8. ¿Sí? Ellos entonces ya forman el complejo de ataque a la membrana. ¿Qué va a pasar? Ninguna de estas logra atravesar completamente la pared celular de ese microorganismo, la membrana de ese microorganismo. C7 ya empieza a adentrarse, pero no atraviesa completamente. Por eso va a aparecer la C9. Y de la C9 aparece poli-C9. Aparecen un montón de C9. ¿Sí? Aparece una poli-C9. Aparecen un montón de C9. Entonces van a venir poli-C9. Esas poli-C9 son las que van a atravesar completamente la membrana, esa pared del microorganismo, y hacer el proceso de lisis. ¿Sí? Entonces, todo eso sería el complejo de ataque a la membrana
C9 es la que atraviesa completamente y se forma ya la parte final del MAC para hacer la lisis del microorganismo. Eso va a hacer que el microorganismo empiece a perder, a ingresar más agua dentro del microorganismo y que él se desestabilice y se logre eliminar a este microorganismo. Y como ven, chicos, acá por la C3A, que yo les dije que ya empieza a llamar a células fagocíticas, es que se empieza a activar el proceso inflamatorio, ¿sí? Porque yo empiezo a llamar macrófagos, empiezo a llamar neutrófilos y eso me va a empezar a dar el proceso inflamatorio. C3b es un opsonizante, entonces todo lo que tenga C3b, que esté marcado el microorganismo, van a empezar los fagocitos a eliminar a esos microorganismos, ¿sí? Y por último, cuando sigue resistiendo un microorganismo, no se elimina todavía por la activación de todas esas células fagocíticas, ocurre el MAC, el complejo de ataque a membrana, para ya romper la membrana del microorganismo. Y ahí yo desestabilizo completamente a esa bacteria para que ella muera. Y ocurre la lisis entonces de la membrana de ese microorganismo. Entonces, MAC es del C5b hasta C9. MAC es desde C5b hasta C9. ¿Sí? Todo ese es el complejo de ataque a la membrana. Entonces, chicos, la vía clásica se activa por anticuerpos. Solamente los que pueden activar son las inmunoglobulinas IgG e IgE, ¿sí? Que reconocen a un patrón de ese microorganismo. Se llama esa unión de anticuerpos con microorganismo reconoce C1, luego primero viene C4, se hace para C4A, C4B, luego viene C2, se separa C2A, C2B y se tiene que formar la C3 convertida. Y desde ahí inicia todos los procesos vinculados a la inflamación. Chicos, nosotros tenemos otras vías que son la vía alternativa y la vía de las lectinas. La vía alternativa es una vía que se descubre mucho después, cuando se dice, ok, si activó un anticuerpo, los anticuerpos se tuvieron que haber, primero si hay IgG, se tuvo que haber primero realizado una memoria previa y por eso, o sea, no hay otra manera de que IgG pueda activar. Entonces, ¿qué pasa si no se forman anticuerpos previos? La C3 tiene la capacidad de activarse de forma por reconocer a la bacteria, por reconocer parte de esa bacteria. La C3 tiene la capacidad de poder formarse y desintegrarse ella sola. Entonces, C3, cuando se hace la vía alternativa, no se activa C2, ni C4, ni C1. Directamente se activa C3, en el caso de la vía alternativa. Se da la separación de C3A a C3B. Esa formación, chicos, en la vía alternativa, directa, en este caso, de C3, ¿puedo borrar esto? No, deixa a foto. Eu tirei no. Para darle el grupo. Pode apagar que eu não quero ver isso. Isso foi só um sonho, né, prof? Ah, Foi só um sonho, né? ahora un pesadelo. A única coisa que necessitamos saber aí é que existe MAC, sim? Perfeito.
Y va de C5, Bueno, chicos, el C3, se puede activar de forma directa, ¿sí? Reconociendo directamente al microorganismo, y esa es la vía alternativa. No necesita, ¿sí? C3, ¿sí? Por eso es que desde C3 es lo que está en común en todas mis vías. Todas mis vías tienen en común C3, chicos. La vía alternativa, como es una vía alternativa, necesita otros factores que le ayuden a estabilizar esa vía. Por eso es que la vía, específicamente esta vía alternativa, también se conoce como la vía alternativa o de la properdina. Properdina. Entonces, ella sí puede ser el primer contacto con los microbios. Esta vía puede ser el primer contacto, puede ser, o sea, porque acuérdate que la vía clásica es solamente por la formación de los anticuerpos, entonces, por eso es que no implica, me vuelvo a repetir, que la vía alternativa no significa que ella no va a ser la primera. Se llama vía alternativa porque fue la segunda que se descubrió. Probablemente sea la primera que actúa. Pero ella se llama vía alternativa o vía de la properdina, porque ella necesita una estabilización por esta properdina. Es una proteína. Hay factores como son el factor B, el factor I, el factor H, que son factores que van a ayudar a que la C3 se empiece a separar, ¿sí? Entonces, esta vía alternativa o vía de la properdina, lo primero que se van a activar va a ser este C3. Y también los factores que pueden ser el factor D, el factor H, el factor I. Estos factores van a ayudarle a la primera división de C3 para que se separe C3A y C3B. Esos factores van a estimular la división de C3 y principalmente también van a ayudar a que el factor o otros factores, aparte del factor B, el factor H, el factor I, hay otro factor que se llama el factor B. Este factor B va a venir a unirse con mi C3B. Este factor B se va a dividir en BA y en BB. Este C3B se va a unir con este BB y yo voy a tener C3B, BB. Esto es en el que en mi vía alternativa se conoce como la C3 convertasa. En mi vía alternativa, esta es la C3 convertasa. Y esta C3 convertasa es la que necesita una estabilidad. Y la estabilidad le va a dar la properdina, ¿sí? Entonces ahora la properdina va a venir y se va a unir a esto. Sí, es como una proteína, es otro nombre para BA. ¿Perdón? No, la vía, perdón, la properdina es una proteína estabilizadora de la C3 convertasa de la vía alternativa, ¿sí? Por eso es que yo puse acá properdina porque ella se le puede llamar como vía alternativa o vía de la properdina, ¿sí? Pero esta properdina, o sea, justamente se llama vía de la properdina porque esta properdina hace la estabilidad de la C3 convertasa, ¿sí?
Entonces, chicos, lo que va a pasar acá es que ahora sí, como acá se formó mi centra convertasa que fue estabilizada por la propertina, ahora sí van a venir las C3 y ahora todo va a ser igual a mi vía clásica. Porque solamente las C3 que son liberadas o que son divididas por las C3 convertasas son las que se pueden ser el poder inflamatorio y el poder opsonizante. ¿Sí? Esta C3 que se activa por factores, por el factor D, el factor H, el factor I, que es de forma directa por reconocer un microorganismo, es solamente para iniciar mi vía alternativa. Ella no tiene todavía el poder de llamar a las células fagocíticas y empezar el poder de opsonización. ¿Sí? Por eso se llama vía alternativa. Entonces ahora sí, todo desde acá va a ser igual a mi vía clásica. Acá yo voy a tener ahora la unión para mi C5 convertasa. La C5 convertasa, chicos, en este caso sería todo esto con esto. Y entonces la C5 convertasa sería C3B, BB, 3B. Esta sería entonces mi C5 convertasa. Y la C5 convertasa, ahora sí, de vuelta va a dividir a C5A en C5B. Y acá ya saben, chicos, C5B va a llamar a C6, C7, C8, C9 y se forma el complejo MAC. Entonces ahí se va a dar la continuidad. ¿Sí? Y la vía de las lectinas es simplemente que en este caso hay una lectina ligadora de manosa, ¿sí? Donde lo que se reconoce del microorganismo es la manosa. Entonces hay un receptor de lectina que va a reconocer la manosa de mi microorganismo y ahí todo sería igual a mi vía clásica. La única diferencia entre la vía clásica y la vía de las lectinas es la activación. ¿Sí? En la vía de la lectina hay un receptor de lectina que va a reconocer la manosa del microorganismo. Y eso va a hacer que se empiece a activar directamente C2 y C4. ¿Sí? En la única de las tres vías que se forma C1 es en la vía clásica. Porque él sería como el receptor. C1 sería como el receptor de mi vía clásica. Y ya después todo sería absolutamente igual. Y lo que yo voy a buscar con todo esto va a ser la respuesta inflamatoria, ¿sí? Tratar de que los microbios, cuando hacen el proceso de lípidos, acá como ven está mi torrente sanguíneo, se dan los procesos de vasodilatación, se aumenta la permeabilidad vascular, acá se da la activación del sistema de complemento y eso hace que se genere una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria está vinculada con la liberación de citocinas claves, ¿sí? Y esas citocinas claves van a ser el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina C. Esas tres son las citocinas claves. Y ellas van a hacer una función parácrina, ¿sí? Y también pueden tener una acción endócrina, chicos, donde yo voy a tener una inflamación local, esto va a aumentar la permeabilidad y se va a generar una activación de estas
célula fagocítica. Pero ¿qué pasa? Si estos efectos protectores que se están generando, que son efectos protectores sistémicos, no paran, se van a volver efectos patológicos sistémicos. El factor de necrosis tumoral lo primero que va a hacer en ese paciente va a ser una bradicardia, un gasto cardíaco bajo, también se va a aumentar en la permeabilidad, se van a empezar a formar trombos y va a empezar una falla multiorgánica que va a vincular con una resistencia a la insulina. Por eso es que los pacientes diabéticos tienen que tener un trato especial, porque ya un paciente diabético, por la patología en sí, posee una resistencia a la insulina per se, con estos procesos inflamatorios se aumenta esa resistencia a insulina. Y eso es lo que puede desarrollar una falla multiorgánica como efecto de la liberación excesiva del factor de necrosis tumoral. Sí, por eso sufren las mutaciones por el aumento de la permeabilidad. Bueno chicos, terminamos. Ay, ya es tarde.